Días, tribu, te habla Juan Antonio Lozada en otra edición de Cafecito Migratorio. Tu futuro en los Estados Unidos comienza aquí, empoderando con conocimiento, y hoy comenzamos como siempre con las noticias. Una muy buena noticia en el primer circuito. Como muchos de ustedes ya saben, el paro humanitario de más de 500,000 extranjeros, incluyendo ciudadanos de Haití, Venezuela, Cuba y Nicaragua, fueron suspendidos por la administración de Donald Trump y inmediatamente la sociedad civil, a través de las ONGs de litigio estratégico como ACLU, demandaron en una corte en Massachusetts, y una jueza hace algunas semanas en Massachusetts, en Boston, declaró o le ordenó al gobierno de Trump que suspendiera la cancelación del paro humanitario, por lo menos de manera temporal, hasta que se tomara una decisión final en la demanda de un grupo de venezolanos y haitianos que demandaron al Servicio de Inmigración. Entonces, esta jueza, Talabani, dio esta orden, esta medida cautelar, y esta medida cautelar, por supuesto, fue apelada al primer circuito. El primer circuito acaba de decidir el día de ayer, si no me equivoco, que la medida cautelar dada por la jueza Talabani continúa en pie, y ellos, a pesar de que todavía no están tomando una decisión final en los méritos de la demanda, porque primero tiene que hacerse a nivel de la primera instancia. Ahorita lo que estamos solamente hablando en las apelaciones es del tema de las medidas cautelares, ¿ok? Y el primer circuito estuvo de acuerdo con la jueza de primera instancia y mantuvo un panel de 3 jueces. Tomaron la decisión de mantener la medida cautelar que hace que siga en vigencia el parol humanitario. Así que usted, si todavía tiene su permiso de trabajo del parol humanitario, si todavía tiene validez ese permiso de trabajo, a pesar de lo que había dicho la administración de Trump, a pesar de los correos electrónicos que usted pudo haber recibido el 4 de abril diciéndole, o el 20 de abril, diciéndole que usted se tenía que ir, en este momento está usted protegido por esta medida cautelar que el día de ayer el primer circuito decretó que estaba de acuerdo con la decisión de la jueza. Ahora esto, claro, va a ser apelado a la Corte Suprema, así como fue apelada la medida cautelar del juez en San Francisco, que le permitió a los tepecianos venezolanos seguir gozando de los beneficios de la extensión decretada por la administración de Biden. Así que, la administración de Trump trató de suspender. Así que estos son muy buenas noticias. Ya en las cortes de apelaciones, en 2 casos importantes, la administración de Donald Trump ha recibido reveses. La popularidad de Donald Trump disminuyendo, especialmente con el voto latino, que sorprendentemente fue responsable en gran parte de la victoria de Donald Trump. Muchísimos latinos, muchísimos hispanos apoyaron la presidencia de Donald Trump para el segundo término, y ahora parece ser que a raíz de las acciones que ha tomado la administración, gran parte de este voto latino está repensando ese apoyo a el señor Donald Trump. La administración de Trump acaba de ofrecer $1,000 y el costo de un pasaje de avión de vuelta al país de origen de cualquier inmigrante que quiera autodeportarse. Ya se ha anunciado con bastante pompa esta nueva iniciativa de Donald Trump, que, de nuevo, le proporcionaría un pago de $1,000 a cada inmigrante, además del costo del pasaje, que decida autodeportarse. También, según declaraciones que dio el mismo Donald Trump, él, a pesar de que no tiene manera de garantizar de ninguna manera esto, dice que él ayudaría a estas personas que se autodeporten a eventualmente regresar a los Estados Unidos. No se dejen engañar por estas promesas, que son completamente falsas, como la mayoría de las cosas que lamentablemente dice el presidente de los Estados Unidos en este momento. No es cierto que si usted se autodeporta y toma los $1,000 y acepta que el gobierno de los Estados Unidos le pague un pasaje de regreso a su país de origen, que usted de alguna manera va a tener un beneficio más adelante a la hora de conseguir una visa para regresar a los Estados Unidos. Olvídese de eso. Eso simplemente es una fábula creada
por el señor Donald Trump, tan falso como los emails que le están diciendo a usted que se tiene que ir. Muchísimos venezolanos, muchísimos extranjeros, hasta con fechas de corte, han recibido estos famosos emails que se mandan en masa y crean terror y crean muchas veces que se cometan errores porque la gente está creyendo estos correos electrónicos. De nuevo, el señor Donald Trump no tiene manera de garantizar que usted le van a dar una visa si usted decide autodeportarse. De hecho, le puedo decir que el oficial consular en cualquier embajada de los Estados Unidos que no va a trabajar para Donald Trump cuando usted probablemente intenta regresar a los Estados Unidos con una visa, le puedo casi asegurar que cuando vea su historia migratoria, vea su autodeportación, vea que los Estados Unidos le pagó un pasaje de regreso a su país de origen después de que usted se quedó de manera regular o que usted entró de manera regular a los Estados Unidos, lo único que usted va a conseguir si usted se autodeporta, especialmente si tienes un caso en corte, es que termines con una orden final de deportación porque te la van a dar en ausencia. Entonces, ojo con eso, no creamos en estas promesas completamente sin fundamento que está dispuesto a hacer Donald Trump simplemente para convencerte de que te vayas. Quédate, pelea tu caso, especialmente si tienes un caso legítimo de remedio migratorio, y no te dejes embaucar por las falsas promesas de Donald Trump. Así que es bien importante que no tomemos decisiones aceleradas, que cualquier decisión que vayamos a tomar acerca de irnos o quedarnos en los Estados Unidos, hazla después de que hayas conversado con un abogado que se especialice en derecho migratorio y que pueda verdaderamente evaluar tu caso y darte una opinión certera acerca de cuáles son tus chances de éxito. ¿Okay? La próxima noticia tiene que ver con los 5 millones de niños estadounidenses que viven bajo la amenaza de deportación de sus padres. Esto ha sido un reporte del país, del diario El País, que más o menos ha calculado la cantidad de niños que en este momento en los Estados Unidos, siendo americanos, constantemente viven y crecen en hogares donde todo el mundo está siempre asustado de que los deporten. Esto ha empeorado sin duda desde que comenzó la administración de Trump, que ha llevado a cabo bastantes operativos, redadas por todo el país. La semana pasada ya empezamos a ver en Nashville, Tennessee, en el estado de Tennessee, redadas importantes de ICE, así como habíamos visto estas redadas en el sur de la Florida la semana anterior. Así que estos operativos a nivel nacional, donde miles de inmigrantes son detenidos en un periodo bastante corto de tiempo, muy probablemente van a seguir, van a continuar los abusos de meterse en la casa de las personas, como le pasó a un inmigrante en su propia casa en el estado de Washington, donde agentes de inmigración simplemente irrumpieron en su casa sin ningún tipo de orden de cateo. Este es el tipo de cosas que estamos viendo porque los agentes de ICE se sienten en este momento presionados, pero también empoderados por esta disposición que ha mostrado Donald Trump de retar a las cortes, de retar cualquiera de los estándares que habían gobernado las acciones de muchos de los oficiales hasta que Donald Trump les dio luz verde para que hicieran lo que les diera la gana. Así que vamos a seguir viendo abusos importantes, vamos a seguir viendo deportaciones sin el debido proceso, vamos a seguir viendo que se etiquete a los inmigrantes como, por ejemplo, miembros de organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Vamos a seguir viendo a Donald Trump acusando a Canadá, a Europa, a México de cualquier cantidad de cosas, y lamentablemente muchísimos de los seguidores de Donald Trump van a seguir auspiciando y justificando cualquier cosa que él haga. De nuevo, en este momento Fox News, que es uno de los canales de televisión que probablemente más apoya y ha apoyado históricamente a Donald Trump, siempre que lees una noticia, por ejemplo, la administración se niega a traer al padre salvadoreño que fue deportado, lo único que vas a ver en Fox News es de la supuesta historia bastante oscura del señor salvadoreño. Ahora, de nuevo, esto son especulaciones del media y, sea verdad o no, esto se va a comprobar o no comprobar cuando esta persona sea traída de vuelta a los Estados Unidos y tenga la oportunidad de presentar pruebas y el gobierno
pueda también presentar sus pruebas y ahí se decida el destino de este señor. Lo que no puede pasar es que no nos podemos dar el lujo de asumir que solamente porque un periódico lo dice, porque una televisión lo dice, es verdad. Esta persona, como probablemente usted, ¿verdad?, tiene el derecho a que se le prueben los cargos en su contra, las acusaciones en su contra, y simplemente tratar de alimentar información a Fox News para que Fox News la publique y haga que la opinión pública se torne en contra de este señor, creo que está perdiendo el punto de toda esta conversación. El punto aquí no es si el señor debería quedarse o no. El punto aquí es que el señor tiene que ser traído de vuelta porque la Corte Suprema sí lo ordenó. Y una vez que llegue aquí, se le dará la oportunidad de que pruebe o despruebe lo que tiene que probar o desprobar. Y así esa misma oportunidad tendrá el gobierno. Lo que no podemos darnos el lujo es simplemente justificar la desobediencia por parte del Ejecutivo a órdenes directas de la Corte Suprema. El problema es ese, más ninguno. Entonces que no se convierta esto en una telenovela donde estamos hablando de la personalidad o de la historia de este señor salvadoreño, cuando en realidad lo único que importa aquí es mantener un sistema donde el Ejecutivo no hace lo que le da la gana, donde el Ejecutivo, una vez que se equivoca y las Cortes le ordenan que lo arregle, lo haga. Así de simple, sin disputa, sin que se tenga que utilizar la opinión pública para poder disuadirte de que este señor no merece regresar. Es irrelevante si este señor se merece o no merece quedarse aquí. Lo que importa aquí es el Estado de Derecho. La pregunta, ya esas son las noticias, vamos a hablar un poquito de algunas de las preguntas que quedaron pendientes. Abogado, han estado realizando entrevistas para la aplicación I-730. ¿Qué sabe usted sobre ese tema? La aplicación I-730 es aquella que una persona que ganó un caso de asilo en los Estados Unidos puede enviarle a UCIS para que sus familiares, hijos e hijas menores de 21 años o que tenían menos de 21 años cuando la aplicación empezó y fueron incluidos en la aplicación de asilo que eventualmente fue obtenida, fue ganada. La I-730 es una forma que se tiene que llenar el asilado, la persona que ganó asilo tiene que llenar esta forma antes de los 2 años de haber ganado asilo y puede resultar, si se aprueba esta I-730, que los familiares que fueron incluidos en la forma y que cumplan con los requisitos establecidos, de nuevo estamos hablando hijos, hijas y esposos, puedan venir a los Estados Unidos con el mismo estatus de asilado que tiene la persona que ganó el asilo. Entonces, estas I-130 requieren generalmente una entrevista, usted afuera de los Estados Unidos o dentro de los Estados Unidos, y si estas entrevistas continúan, sin embargo, con todo lo que hemos visto en la administración de Trump, la cantidad de personas que han perdido sus empleos en el sector público, estamos viendo un retraso generalizado en absolutamente todas las aplicaciones, así que yo me imagino que la I-730, las entrevistas de la I-730 también están tardando muchísimo, así como casi todos los las entrevistas para cualquier remedio migratorio en los Estados Unidos. Abogado, un padre residente puede pedir a su hijo menor de 17 años que lleva 10 años en su caso de asilo pendiente y con TPS. Este hijo podría ajustar estatus dentro del país o tendría que salir y volver a ingresar con una nueva I-94. Bueno, primero, no tengo suficiente información para responder tu pregunta. Creo que tienes que hablar con un abogado. Por ejemplo, no sé cómo tu hijo entró a los Estados Unidos, si entró por la frontera, si entró con una visa, no sé cuánto tiempo se ha quedado sin estatus en los Estados Unidos. Generalmente, cuando te pide un residente, cuando no eres todavía ciudadano y estás pidiendo un hijo menor de 21 años y eres de nuevo residente de los Estados Unidos, esto no proporciona al beneficiario, en este caso el niño de 17 años, un waiver, un perdón automático como lo obtendría si tú fueras ciudadano. Entonces, en ese sentido, el derecho migratorio te trata un poquito diferente como residente de lo que trataría un ciudadano o un familiar de un ciudadano. Así que, muy probablemente, tu hijo va a tener que salir del país, pero antes de que eso ocurra, es sumamente importante que hables con un abogado para que se asegure de que tiene sentido. Cada caso es diferente y hacer un análisis detallado es lo que se tiene que hacer antes de tomar una decisión como esta.
Mi hijo y yo fuimos víctimas de violencia doméstica. Ambos somos residentes permanentes hasta el 2034. ¿Existe alguna vía para poder obtener la ciudadanía sin tener que esperar los 5 años? Generalmente no. Generalmente tienes que ser residente por lo menos por 5 años para poder obtener la ciudadanía. Tienes que pasar, si tu hijo tiene menos de 21 años o menos de 18 años, muy probablemente no va a tener que meter una N400, sino una N600 una vez que a ti te otorguen la ciudadanía. De nuevo, tienes que hablar con un abogado porque hay ciertas cosas bien particulares acerca de la petición de naturalización cuando estamos hablando de personas que no tienen todavía la mayoría de edad. Así que bien importante también que entiendas que tienes que pasar los exámenes de ciudadanía, el examen de inglés, tienes que haber permanecido en los Estados Unidos por cierta cantidad de días, no puedes salir por más de cierta cantidad de tiempo, también tienes que haber pagado tus impuestos, no te pudiste haber metido en problemas legales, así que hay un montón de temas ahí que tenemos que discutir antes de saltar a la pregunta si deberías o no deberías, o puedes o no puedes. Pero lo que sí te puedo decir es que si ya no estás casado con esa persona que llevó a cabo la violencia doméstica, que quizás fue la razón por la que obtuviste la residencia, tienes que esperar 5 años, generalmente, para aplicar a la ciudadanía. Mi hijo llegó a Estados Unidos en agosto por la aplicación CBP One. Tiene corte en junio, no pidió asilo y vive con una ciudadana americana. Aún no se han casado porque él está tramitando un divorcio que finaliza el próximo mes. Podría casarse y avanzar la residencia. Señora, yo no sé si usted sabe, pero su hijo no va a poder obtener una residencia si entró con CBP One a través de un matrimonio. Él está en un proceso formal de deportación. Eso no va a ser así como sería si hubiera entrado con visa. Creo que mucha gente se confunde con esto y lamentablemente cree que casarse con una ciudadana americana va a resolver todos los problemas cuando ese simplemente no es el caso. Si usted entró por frontera, usted generalmente no va a poder ajustar por un casamiento con un americano o una americana, a menos que pasen un montón de cosas. Así que tiene que hablar con un abogado lo antes posible, porque creo que usted está viendo esto mucho más sencillo de lo que en realidad es. ¿Puedo solicitar asilo si todavía tengo el TPS vigente? Generalmente sí, pero de nuevo tienes que hablar con un abogado para que ese abogado te asesore, evalúe si de verdad tienes un caso legítimo de asilo. Y esto es bien importante porque especialmente ahora que se están desestimando casos que sin ni siquiera darte la oportunidad de presentar tu argumento oral, es sumamente importante que los casos estén sumamente bien fundamentados. Así que súper importante esto. Cuídense muchísimo. Esto es lo que nos da chance de cubrir hoy. Si te gustó este contenido, por favor, compártelo con personas que crees que se puedan beneficiar. También síguenos y suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde tenemos información que generalmente no tenemos en Instagram. Cuídense muchísimo. Que tengan un excelente resto del día. Nos vemos mañana. Hasta luego. Chao, chao.